Bien. Ya realmente la han visto esta gráfica en el gallo. ¿La han comprendido? No la han comprendido. Es bonita. Es bonita. Todo eso usamos nosotros particularmente. Sí se utiliza. Comenzamos con lo que está de arriba hacia abajo, vamos analizando. ¿No? Primera línea que vamos a analizar. Esta parte de acá, la presión aórtica. Nosotros hablamos de lo que es la presión aórtica. Presión aórtica. ¿A qué se refiere presión aórtica? La que, digamos, han colocado un transductor justamente a nivel de la aorta y han medido esta presión. Entonces, para tener esta curva de presión, miren esta curva. Esta presión. Entonces, para que yo tenga esa curva de presión, yo tengo que poner un catéter o un transductor en la misma aorta y me grafica esa presión. Entonces, esta presión aórtica va a ser prácticamente similar a lo que ustedes toman con la presión arterial no invasiva. Y esa presión arterial no invasiva es con lo que ustedes están tomando con el microscopio y tensiómetro. ¿Ya han comenzado a tomar presiones arteriales con el microscopio y tensiómetro? Sí, sí o no. Entonces, esa presión se llama presión arterial no invasiva, porque no le invadido al paciente. Le he puesto un manguito, le he puesto un estetoscopito y he podido ver dos ruiditos, los ruidos de coroscopio, que han escuchado. El primer ruido que escuchaban que era la presión sistólica y el último ruido que escuchaban que era la presión diastólica. ¿Sí o no? ¿Cuánto era esa presión arterial no invasiva? En promedio 120, 80. ¿En qué unidades? Milímetros de mercurio. Acuérdense que en medicina ¿se rompió? Muy fuerte. Entonces, en medicina, las unidades de presión pueden ser milímetros de mercurio o centímetros. ¿Ya? Entonces, acá hablamos de milímetros de mercurio, 128. Entonces, es similar. Entonces, si nos damos cuenta acá, tenemos que ver con nuestros ojitos una cosa. Acá. Esta curva viene por acá, ¿sí? Acá vamos a poner la máxima presión que se ha graficado. Y otra presión que viene es por acá, acá y acá. Es la mínima presión que se ha graficado, ¿sí? Entonces extrapolamos. ¿Cuánto está acá? 120, 80. Entonces la presión que ustedes han medido no ha medido. ¿Qué quiere decir? Que lo máximo de presión que tenemos acá es 120. ¿Qué vendría a ser esta presión? Sistólica. ¿Y por qué se da presión sistólica? Porque miren, si nos damos cuenta en qué estamos. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿sí? En la parte de acá, 80 en la presión diastólica, porque justamente en qué estamos. En la diástole. Final en la diástole. Ya. ¿Está clarita esa parte? Entonces, ¿por qué me grafica esa onda? ¿Por qué? Porque tenemos un transductor dentro de la arteria y me va a graficar esa onda de presión arterial invasiva. ¿Estamos de acuerdo? Esta presión puede estar en la aorta, puede estar en la vena humeral, puede estar en la vena femoral, la arteria femoral que diga, puede estar en la arteria radial, en cualquier lugar me puede graficar esta onda de presión. Dentro de estas ondas de presión va a tener esta difusión alícrota, que es esta parte de acá, que habla de un cierre de válvula aórtica, cierre de válvula aórtica, y quien me mantiene la presión diastólica, ¿quién va a ser? Justamente el cierre de esta válvula aórtica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil esa presión? ¿Se van a olvidar? ¿Por qué me da estas curvitas entonces? Porque es una presión arterial invasiva. ¿Cómo quiere decir? Le he puesto yo al paciente un catéter ahí conectado a un transductor. Eso va a ser lo más simple. Fácil, ¿cierto? Sigamos avanzando, borramos eso. Ya, pasamos. Siguiente curva de presión. ¿Qué vemos acá? Es la presión de color rojito. Esta acá se ve. ¿Qué dice que es esa presión? La presión ventricular. Y si hablamos que esta presión ventricular, entonces comenzamos prácticamente de cero. ¿Por qué comenzamos de cero? Porque
Acuérdense que nuestro ventrículo, en lo que es estamos aquí en lo que es la diástole, se ha vaciado completamente, ¿sí o no? Se ha vaciado completamente. Y después viene la relajación isovolumétrica, ¿sí o no? Entonces, como se ha vaciado completamente, prácticamente no hay presión, vamos a hacer presión. Comenzamos a tener una pequeña elevación de presión, una pequeña elevación de presión. ¿Y por qué se da esta pequeña elevación de presión? Porque ha habido una contracción de la aurícula. Y cuando se contrae la aurícula, ¿qué va a pasar? Llenamos nuestro ventrículo. Comenzamos a llenar la contracción de la aurícula y comenzamos a llenar un poquito más nuestro ventrículo. ¿Entramos a qué punto? Acá, al cierre de la válvula auriculoventriculares. Se cierra las válvulas auriculoventriculares y que comienza la contracción isovolumétrica. ¿Sí? Se hace la contracción isovolumétrica y comienza a aumentar la presión. Comienza a aumentar la presión. ¿Hasta dónde va a aumentar la presión? Hasta el punto donde pensa la presión aórtica. ¿Cuál es la presión aórtica? 120, 120 en sístole, ¿sí o no? ¿Y en diástole cuánto es? 80. ¿Qué quiere decir? Que la válvula aórtica está cerrada con 80 milímetros de mercurio. Llegamos a 80 milímetros de mercurio. Acá es 80. ¿Qué quiere decir? Acá está 10, 20, 30, 60, 70, 80 de presión. Estamos haciendo la contracción del ventrículo. Igualamos presiones. Seguimos aumentando. 90, 100, 110. ¿Qué va a pasar con la válvula aórtica? ¿Se cierra o se abre? Se abre. Se abre. Y se abre. Si se abre, ¿qué va a generar? La eyección. Se genera la eyección. Entonces tenemos la eyección. Y como se genera la eyección, ¿qué va a pasar con el ventrículo? Lleva el máximo de presión que se ha podido generar y después cae la presión. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que eyectar. Una vez que cae la presión, ¿qué va a pasar acá? Se cierra la válvula aórtica. ¿Para qué cierra la válvula aórtica? Para mantener mi presión diastólica. Pero eso es en la parte de la presión aórtica. Pero el ventrículo, ahí no hay que cerrar la válvula aórtica. Sigue cayendo la presión, sigue cayendo la presión, sigue cayendo la presión, hasta quedar completamente vacío nuestro ventrículo. ¿Estamos de acuerdo? Y comienza otro ciclo cardíaco. Casi sí o no. Entonces, ¿qué diferencia entre la parte de nuestra presión en el ventrículo y en la aorta? Acuérdense, ¿quién me da esta presión? ¿Quién me conserva esta presión? El cierre de la válvula aorta. Entonces, hay una pregunta. ¿Qué pasaría si la válvula aórtica se vuelve insuficiente? ¿Qué quiere decir que es insuficiente? Cuando hablamos de valvulopatías, generalmente hay dos problemas principales. O se vuelven insuficientes o se vuelven estenóticas. ¿Qué quiere decir que estenóticas? Si cierra su luz, ¿qué es estenosis? Pierde la luz. ¿Y qué quiere decir insuficiente? Nuevamente, ¿qué tiene que estar la válvula? Se cerrarse siempre. Se cierra, pero deja un hueco. Y si deja un hueco, ¿qué va a pasar? ¿Va a mantener la presión de 80? Comienza a caer más la presión. ¿Qué va a pasar con la presión diastólica? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Siguiente línea. ¿Qué viene la siguiente linecita? Viene la línea de la presión de la aurícula. Presión auricular. Y si hablamos de la presión auricular, hablamos prácticamente de lo que es la PVC, la presión venosa central. ¿Sí? Estamos ahí en la presión, llegan todas las venas ahí. ¿Qué tenemos? Hay varias ondas, estamos en las ondas. Pero ¿qué tenemos? Ondas nos replican. Una onda A. Esta onda, ¿qué vendría a ser? Porque esta onda A de auricular es la contracción auricular. Si se contrae la aurícula, ¿qué va a pasar con la presión? Aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Y después viene una onda C. Justamente esa onda C es donde viene en la parte de la sístole. ¿Qué pasa en la sístole? Comienza a hacer la contracción isovolumétrica. Y si hay una contracción isovolumétrica, la válvula tricúspide, ¿qué va a pasar? ¿Se va a bombar, sí o no?
hacia arriba, va a querer salir la sangre hacia arriba, ¿cierto? Para regresar a la aurícula derecha. ¿Pero va a poder regresar? No, porque lo va a detener ¿quién? La válvula tricúspide. Pero ese hecho que yo empuje a la válvula tricúspide va a generar un pequeño aumento de presión. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿sí? Entonces tenemos ahí las dos presiones auriculares. Si hablamos de la presión auricular, la presión venal central, ¿cuánto es la presión venal central? La presión auricular, la presión venal central, más o menos, ¿cuánto es? De 6 a 8 milímetros de mercurio, por otros dicen 10 centímetros de agua. Si se dan cuenta acá, mira, acá está al lado, acá está al lado. Más o menos 10, ¿no? Más o menos 8 milímetros de mercurio. Más o menos. ¿Está clarito? Sigamos para abajito, con los ruiditos. Acuérdense que los ruidos más importantes, ¿cuál van a ser? El primer y segundo ruido cardíaco. El primer ruido, ¿qué va a hacer? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. Cerró el primer ruido cardíaco. Y el segundo ruido cardíaco, ¿qué va a hacer? Cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Se cierra y viene el segundo ruido cardíaco. Ahora vamos con lo que es el EKG, el electrocardiograma. Tengo que el electrocardiograma va a tener el complejo P, no por el P, lambda P, Q, R, S y lambda P. ¿Qué es la P? La despolarización auricular. ¿Y qué quiere decir despolarización auricular? Que la aurícula se va a contraer. Se contrae la aurícula. Antes, primero se da la luz, ¿sí o no? Cuando está el rayo, primero es la luz, ¿sí o no? Y después viene el trueno, ¿sí? Igualito, primero se da la curva de lambda P, la electricidad, y después viene la contracción de la aurícula. Con la contracción de la aurícula, ¿qué nos daba? La onda A. Se da la onda P y se da la contracción de la aurícula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se grafica la contracción de la aurícula? Un pequeño aumento en la presión venal central o en la presión auricular. Después de eso que viene, el tiempo de pausa. ¿Cuánto es el tiempo de pausa más o menos? De 0.16 segundos o 0.2 segundos. Y después que viene, como dijo QRS. Dice con QRS, ¿qué significaba? La despolarización ventricular. Se da la información eléctrica para que se contraiga el ventrículo. ¿Y qué va a generar? La contracción isovolumétrica. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que se dio la contracción isovolumétrica, ¿qué viene? La relajación, la eyección, que se dio la eyección, y después viene la relajación isovolumétrica. Y si da la reacción isovolumétrica, viene la repolarización ventricular. ¿Y qué es la onda de la repolarización ventricular? La onda y el ventrículo se relaja. ¿Está clarito? Entonces, ya hemos hablado de lo que es el fondo, en la parte de lo que es el ruido, en la parte del EKG, presión ventricular, auricular, presión aórtica. ¿Qué está todo? Está fácil, ¿sí? No es mucho complicado. ¿Qué más tenemos acá? Algo interesante. ¿Qué es el volumen ventricular? Cuando hablamos de volumen ventricular, hablamos de la cantidad de sangre que está en nuestro ventrículo. ¿Con cuánto iniciamos? Primero caso. Comenzamos desde acá. Se inyectó prácticamente acá, como ya decimos, el fenómeno de eyección, se inyectó totalmente la sangre, ¿no? Completamente la sangre. ¿Cuánto queda más o menos? 50 mililitros. Después, ¿qué comienza? Comenzamos a tener acá la diástole, la relajación isovolumétrica. Se comienza a llenar el ventrículo progresivamente, se llena de sangre, se llena de sangre. ¿Quién completa el llenado de la sangre? La contracción de la aurícula, ¿cierto? Se contrae la aurícula, se da la información de contracción de la aurícula, se contrae la aurícula y ¿qué va a pasar? Aumenta más el llenado del ventrículo. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que se ha llenado completamente el ventrículo, ¿qué va a pasar? Comienza la información de la contracción ventricular. Si la contracción ventricular, ¿qué va a generarse? La parte de la eyección. Comienza a inyectarse sangre. Y si comienza a inyectar sangre, ¿qué va a tener el ventrículo? Menos cantidad de sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Entonces,
Si yo he tenido 50 mililitros al final de mi, de mi sistema, y al final acá, en lo máximo de llenado de ventrículo, ¿cuánto más o menos tenemos? 130. 130. ¿Cuánto he inyectado? 80. 80 mililitros. Más o menos he inyectado más o menos 80 mililitros. Entonces, ahí viene un término que tienes que conocer, que es la fracción de eyección, o la FEBI, la fracción de eyección de ventrículo izquierdo, que es la FEBI. ¿Y cómo es la FEBI? ¿Qué porcentaje de esto es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es el 100%? 130 mililitros es el 100%. ¿Cuánto he inyectado? 80 mililitros. ¿Cuánto será? Pues ustedes, como son matemáticos, ya saben las respuestas. 80 por 100. 830. 130, 0, y a usted ya no puedo más. A ver, ¿cuántos hacen? No tengo celular. 72%. X es igual a 61.5%. ¿Qué es 63? Está bien, sí, está bien. Ya, está bien. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es mi fracción de eyección de este ventrículo? 61.5. ¿Está clarito? Fácil, ¿sí o no? Entonces, acuérdense que existe contracción, bueno, ya entendemos. ¿Han comprendido el ciclo cardíaco? Sí. ¿Cuál? No, adelante, ¿qué está bien? Ah, ya. Es factor La de fracción de eyección. eyección. Cuando hablamos de lo que es la FEBI, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es ¿cuál es el total del volumen? 130 mililitros. Para hacerlo más fácil, vamos a jugar carnaval. ¿Ya? Llevo acá mi botella de 1 litro de agua. ¿Ya? Quiero mojar a mi compañero. Agarro, le aprieto, ¿no? Le aprieto. Le he sacado de agua con lo que he apretado 500 mililitros. ¿Cuál es mi fracción de eyección? 50%. 50%. ¿Por qué? ¿Qué porcentaje es 500, lo que he botado, de 1 litro? 50. En este caso, ¿cuánto es mi botella? 130 mililitros. ¿Cuánto he querido mojar? 80. ¿Qué porcentaje es 80 de 130? Una buena fracción de inyección. Pero imagínense que el corazón esté a la justa de la tierra. ¿Tendrá una buena fracción de inyección? No, va a tener 20, 15%. ¿Qué va a pasar? Acá va a ser 130, acá va a ser 100, por ejemplo. Solamente 30 inyectados. Lo que quiere decir que hay muy poquita cantidad de volumen que están inyectando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? A fin de cuentas, que el corazón está en una falla cardíaca, está en insuficiencia cardíaca crónica. ¿Ya? ¿Está clarito ahora sí? Siguiente. Vamos a avanzar. Espero que no se Y vaya a hay un equivocar en el valor, examen, ¿no? O un parámetro para porque este. mire, está fácil, ¿ah? No eso va a venir. Miren, no va a ¿Cómo calcular. se llama? Porcentaje de No para que eyección, puedan ¿no? ver ustedes. Doctor, ¿y hay un parámetro o algo así para ese porcentaje? Sí, ahí vamos a ver. Esto va a ser cuando hagamos suficiencia cardíaca. Pero, mientras tanto, ahí nomás. Poquito a poquito. Porque si no, les puedo meter más cosas y las cosas no quiero que vuelvan. Poco a poco, poco a poco. Aquí estamos bien, ¿no? No están perdiéndose, ¿no? Doctor, Ya estamos hablando, ¿no? Y arritmias cardíacos fácil, ¿no? Ah, ya, mejor, gracias. De arritmias cardíacos ya fácil, ya me hice la parte de la práctica. Primero y segundo ruido cardíaco. Cuando ustedes tengan semiología van a hacer tercer, cuarto ruido. Entonces al final, acuérdense, el primer ruido cardíaco, cierre de válvulas ventriculares. Segundo ruido cardíaco, cierre de válvulas aórticas y pulmonares.
Entonces va a haber focos de auscultación. Entonces, estos focos de auscultación, por ejemplo, cuando hablamos de auscultación, tenemos que mirar por cada válvula. Acuérdense que la válvula puede estar normal, puede tener una estenosis, puede ser que esté insuficiente, y si es piña en la persona, puede tener doble lesión. ¿Qué quiere decir? De estenótica y aparte de estenótica, insuficiente. Pues, ¿ya? Entonces, aórtico, ¿por qué el lado derecho? Parece que viene por acá la aorta en ese sentido. Entonces, justamente en el trayecto que está yendo la aorta, es donde vamos a escuchar lo que es la parte ¿Qué dijo que puede ser normal? Pulmonar, al lado izquierdo. Estenosis o insuficiencia. Tricúspide y mitad. Entonces, bastante donde hay patologías, en la parte aórtica y en la parte mitral. Ya igual lo escucho. Sigamos avanzando. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿No? Esta es la presión venosa central, la presión en la aurícula. La onda A, que es la contracción auricular. ¿Cómo dicen? La presión de la aurícula derecha en contracción, más o menos, ¿cuánto es? De 4 a 6 milímetros de mercurio. Es la contracción. ¿Qué quiere decir eso? Similar a decir que es la presión venosa central. La presión venosa central o la presión de la aurícula derecha, llega toda la sangre, por decir la presión venosa central, más o menos va a ser de 4 a 6 milímetros de mercurio. Pero ahí puede haber campos que van a ver más onda, por ejemplo, la A, la onda C, la onda B, por ejemplo, y en auricular con válvula tricúspide cerrada, por ejemplo. Hay muchas otras cosas más. Cuando se abren las válvulas, por ejemplo, comienzan a ver los valles, valle y valle, el valle X, el valle Y, por ejemplo. No les va a preguntar eso. ¿Qué sí les va a preguntar? La onda A, en la presión auricular, ¿es referente a qué? A la contracción auricular. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden eso. Después poco a poco van ustedes integrando los conocimientos. Y después viene vacío de los ventrículos, ¿no? Como no, vacío de los ventrículos. Hablamos de los ventrículos. Cuando hablamos de estos vacíos de los ventrículos, tenemos que hablar de una serie de etapas que pasa en nuestro ventrículo cuando comienza a contraerse. Primero, tenemos la contracción isovolumétrica. ¿Qué es una contracción isovolumétrica? Primero hemos dicho que el asístole prácticamente ha botado la mayor cantidad de sangre en nuestro corazoncito, ¿no? Por la aorta o por la pulmón. Después de eso, se relaja. Y cuando se relaja, se llena de sangre. Al llenarse de sangre, ¿quién ayuda a llenarse de sangre? La contracción de las aurículas. Se llena completamente de sangre. Una vez que se ha llenado completamente de sangre, se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y comienza la contracción isovolumétrica. ¿Por qué se llama contracción isovolumétrica? Iso igual, volumen igual volumen. ¿Por qué? Porque en ese momento que está contrayéndose, aumentamos el volumen en algo. Si hay 130, aumentamos a 140, 150. ¿No? Entonces estamos haciendo una presión con 130 milímetros. Contracción isovolumétrica. ¿Verdad? ¿Hasta cuánto tenemos que llegar de presión? Hasta 80. ¿Sí o no? Vencemos el 80 en la arteria aorta, ¿y qué va a pasar? Se abre la válvula aórtica y comienza el fenómeno de la eyección. Y esta primera eyección puede ser una eyección rápida y una eyección lenta. Si es rápida, bueno, la vida rápida es 1/3 rápidamente del tiempo, y la eyección lenta 2/3, todo lo que es la parte de la eyección. ¿Ya? Entonces, ahí viene, aproximadamente 60% de los ventrículos se van a vaciar. ¿Y eso cómo se llama? Eyección de eyección. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Siguiente que viene, relajación isovolumétrica. ¿Y qué quiere decir relajación isovolumétrica? Como ya hay esto, viene la parte de la diástole, nuevamente el ventrículo se relaja y tiene que llenarse progresivamente de sangre. ¿Va a aumentar más allá de 130? No, después se llama isovolumétrica, lo que va a mantener el volumen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Fácil. Sigamos avanzando. Entonces, es lo que estamos viendo, ¿no? Que es la parte de nuestro corazoncito. Y acá en la válvula aórtica, ¿no? La válvula mitad, por ejemplo, acá. En la válvula aórtica, cuando estamos en el fenómeno de la contracción que se llama isovolumétrica, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto de presión tiene la arteria aorta? 120. 120, 80.
80. Pero esos 120 es histórica. Pero hoy en día son de cuánto va a tener? 80. 80. Acá cuánto tiene generalmente? 0, porque lo va a poner. Cuando se comienza a contraer, 20, 40, 60, 70, aumenta, 80. Igualó presiones. 100, ya no ya. Acá hay más presión y acá hay menos presión. ¿Qué va a pasar? Se abre y comienza a venir el flujo de sangre. ¿No? Comienza, ¿hasta cuándo? Hasta llegar a 120. ¿Bota cuánto? De acá, más o menos, digamos, 70 mililitros de uno en dirección. Y ya no hay más que botar. ¿Qué va a pasar si no hay más que botar? Comienza nuevamente a caer la presión. Si comienza a caer la presión, ¿qué va a pasar con la sangre? Va a comenzar a regurgitar, a bajar. Y como baja, los velitos acá tienen como unos redonditos, ¿se acuerdan? Y ¡plop! Se van a cerrar. Y por eso, como se cierra, mantenemos 80 de presión. Si tendríamos acá un hueco, ¿qué va a pasar con ese hueco? Si es insuficiencia. Cuando comience a bajar la sangre, o ese huequito comienza a regurgitar la sangre y comienza a aumentar de presión en el ventículo izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay insuficiencia aórtica, por ejemplo, comienza a ver ese fenómeno, que comienza a pasar sangre de la aorta hacia el ventículo. Si comienza a pasar de la aorta al ventículo sangre, acá, ¿qué va a haber? Más presión, más presión, más presión. Si acá comienza a pasar, de acá comienza en esa dirección, que es insuficiente, no se cerró bien, acá va a haber más presión. Si acá hay más presión, ¿dónde va a haber más presión? Más presión acá. Si hay más presión acá, ¿dónde hay más presión? Más presión acá. Si hay más presión acá, ¿dónde hay más presión? En el capilar pulmonar, más presión. Y si hay más presión en el capilar pulmonar, ¿qué va a llevar a hacer? Edema pulmonar. ¿Y edema pulmonar a qué va a llevar? ¿Me va a llevar a qué? A una insuficiencia respiratoria. Y si no controla la insuficiencia respiratoria, ¿qué nos va a llevar a la muerte? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cualquier falla en el corazón siempre va a ser de repercusión en forma retrógrada. Y si hacemos una lesión en forma retrógrada, ¿en qué va a terminar en muchos de los casos? Edema pulmonar, insuficiencia respiratoria y a la muerte. ¿Estamos de acuerdo? El paciente sufre un shock, un infarto de miocardio. Infarto de miocardio. Se murió. Infarto. Todo esto se murió. Se murió, no se muere. Si no se muere, ¿podrá inyectar la sangre? No. Si no puede inyectar la sangre, ¿qué va a pasar acá? ¿Más sangre acá, sí o no? Si hay más sangre acá, le va a juntar sangre, más presión acá. Si hay más presión acá, ¿dónde va a ir esta presión? Más presión acá. Más presión acá, ¿dónde va a ir esta presión? Más presión acá, más presión acá, más presión acá, más presión acá, más presión acá. ¿Qué va a generarme? ¿A qué va a llevar? Sí, se despertó. Y si no lo controlo, una causa de muerte, por ejemplo, de un paciente que tiene un infarto de miocardio, ¿qué va a pasar? Es un edema pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Creo que no se confunden. Sigamos avanzando. Entonces, hasta ahí un descansito más, ¿ya? Para que me puedan comprender esta parte final.